Hola, soy Fiamamo y les traigo un devocional y lo he titulado ¿Tienes buen gusto? Pero no le hablo de un gusto por la comida o un gusto por la ropa, no, o un gusto hacia las personas, no. Le hablo un gusto pero en lo espiritual. Vamos con el versículo bíblico y es Salmo 119, 103 y dice así: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Qué bonito. Tu palabra son más dulces que la miel. Ese es el gusto que quiero hablar. Y vamos a empezar. Como un muchacho fue al dentista y le adormecieron, le anestesiaron su boca para poderle extraer una muela. Él fue con su abuelo. Cuando llegaron a la casa, el abuelo le pregunta: ¿quieres leer una porción bíblica conmigo? Y él le dijo: no, acaba de llegar mis amigos y voy a salir a jugar. Y su abuelo le dice: como que tienes adormecido tu gusto espiritual. Otras cosas requieren tu atención ahorita. Otras cosas tienen tu atención ahorita. Y así somos nosotros en la vida. Cuando se trata con las cosas espirituales, como que nuestro gusto espiritual está anestesiado, porque otras cosas de la vida como que ocupan nuestro tiempo y nuestra atención. Y no debería ser así. Siempre ponemos excusa. Para lo espiritual siempre hay excusa. Pero para hacer dinero, para ver una película, para ver el internet o el celular y TikTok y otras cosas, YouTube, ver otras cosas que no son espirituales, estamos ahí para cocinar, para limpiar, pero para cuando se trata de las cosas de Dios, como que siempre le sacamos el cuerpo. No sé por qué, es esta carne que nos tienta a rechazar siempre lo bueno. No sé por qué es así. Y cómo nosotros podemos callar esa sensación, esos sentimientos que produce la carne cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo está encendido, está creciendo, Él adormece ese sentimiento de la carne. Él crucifica la carne. Por eso que cuando al principio se te cuesta más buscar las cosas del Señor, porque tu carne está más dominando tu vida que el Espíritu Santo. Vamos con el primer punto y dice: gusto por la palabra. Cuando nosotros comenzamos en el primer amor, siempre queremos leer la palabra. Siempre estamos dispuestos a leer la palabra. Es un deseo que es natural, que está en ti, conocer más de Dios, está en su presencia y escuchar unos sermones, no importa los minutos o las horas que duran un sermón, tú te lo calas todo porque estás en el primer amor. Qué bonito es cuando uno está en el primer amor. Hay otros que dicen: yo cuando leo me quedo dormido, es como que si alguien me anestesió. Y te quiero dar un testimonio. Yo empecé así. Cuando quería leer la palabra, cuando lo hacía por mi propia fuerza, me quedaba dormida. Pero comencé a pedírselo a Dios. Y se lo pedía a Dios todo el tiempo, se lo pedía. Que quiero leer su palabra, que no me quiero quedar dormida. Séle específico en la oración al Señor. Hoy en día tengo un armario, un estante llenos de libros cristianos. Hoy en día te leo la palabra todos los días, 5 capítulos, 6 capítulos y meditados. O sea que Dios puede hacer un milagro en ti. Que este testimonio te sirva que tú puedes leer la palabra. Dios puede hacer ese milagro en ti. Y otro dice: no la entiendo. Pídele a Dios que entender la palabra. Porque si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes entender la palabra. Tú eres inteligente, tienes la mente de Cristo. Solo tienes que pedírselo a Dios que haga ese milagro en ti. Cuando tú te vienes a dar cuenta, tú estás leyendo la palabra con fluidez. La estás entendiendo con fluidez.
Y quiero que tú creas en eso. Y tú dirás, bueno, es que no tengo tiempo. Cuando estás en el trabajo, ponen canciones mundanas, canciones, X canciones. ¿Por qué ahí no pones la palabra de Dios en audio? Ahí está la palabra de Dios hasta en audio, o sea que no hay excusas. Es muy importante que tú leas la palabra para que nadie te engañe con otras enseñanzas y con otras teorías que no son de Dios. Y no estés como una hojita de aquí para allá donde la lleva el viento. Hoy es una buena oportunidad para empezar a leer la palabra. No hay excusa. Por la gracia del Señor tenemos hoy una oportunidad para empezar a leer la palabra y comenzar ese hábito. Todos los días, aunque te quedes dormida, pídeselo al Señor y levántate y comienza a leer. Cuando te vienes a dar cuenta, Dios ha hecho un milagro en ti. Cuando te vienes a dar cuenta, es un hábito en ti que no vas a poder estar un día sin leer su palabra, sin estar en la presencia del Señor mediante la palabra. Yo deseo eso en ti, así que hoy te animo a que tengan un gusto por la palabra. Y tener gusto por la palabra es leerla. Así que, ¿has perdido ese gusto por la palabra? Yo te recomiendo que hoy retomes ese gusto y te pongas metas. O sea, que este año voy a leer por completo la palabra, meditada, reflexionada y sacado todo el jugo. Toma un cuaderno, copia todo lo que el Señor te está hablando, porque el Señor te va a hablar y te va a hablar maravillas de cosas. Segundo punto, gusto por la oración. Hay algunos que comienzan con la palabra y no con la oración. Hay otros que comienzan con la oración y no con la palabra. Y hermanos, tenemos que unirlas las dos. La oración y la palabra tienen que estar unidas las dos. A veces las personas cuando sirven se olvidan de este hábito. Se adormece ese querer por lo espiritual. Yo te digo que hay muchos que sirven a Dios y con el tiempo comienzan a perder el gusto por la oración. Y esto es algo muy triste, porque en la iglesia, si tú vas a servir, tú tienes que ser un vaso lleno. Pero hay líderes que cuando están sirviendo buscan a Dios nada más cuando van a interceder por otra persona. Oran cuando van a interceder por otra persona, pero no interceden por su vida espiritual. Decirle a Dios, cámbiame, tengo este pecado, perdóname, ayúdame a crecer, purifícame. No hay ese tipo de oración. Y hay otros que cuando enseñan es cuando estudian la palabra, pero de ahí cuando no les toca enseñar no hay estudio de la palabra. Y eso no debe ser así. Por eso hay tanto decaimiento en las iglesias. Tantas personas vacías queriendo ayudar a otras vacíos. No se va a poder. No se va a poder. Por eso las iglesias están lamentablemente hiriendo a las personas en vez de bendecirlas. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no se están llenando en la palabra y en la oración. El gusto como que se les perdió y se adormeció, se anestesió eso por lo espiritual. Con el tiempo como que esto es ya una rutina en vez de un estilo de vida que ellos necesitan. Y esto es muy triste. Nosotros, si vamos a ser líderes, que somos líderes, todas las personas, todos los cristianos son líderes. La palabra dice que somos sacerdotes. Entonces, si somos sacerdotes, tenemos que estar llenándonos constantemente en nuestro hogar. Hay personas que nomás van a orar a la iglesia, Señor, esto, lo otro, intercediendo, así, asado. No, en la casa, tomate un devocional, tomate un tiempo con el Señor de interceder por tu vida. No solamente por la vida de tu familia, sino por tu vida tienes que interceder y orar por tu vida.
Lee la palabra para crecer espiritualmente, porque esta mente tiene que estar renovándose espiritualmente, como dice Pablo. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra del Señor. Este corazón necesita estar renovado constantemente. ¿Y cómo lo renovamos? Con la oración. Por eso, ten gusto por la palabra y por la oración. Vamos con el tercer punto. El tercer punto. Yo creo que aquí hay muchos que aquí decaen. El tercer punto es el gusto por vivirla. Muchas de las personas cuando se topan con la Biblia y ve que es una serie de reglas que Dios desea, una serie de deseos que Dios desea de nuestra vida, que Dios demanda de nuestra vida, ya no lo quieren. Ya no lo desean. Hay muchas personas que quieren la bendición, la gracia, el amor, la protección, la bendición, lo que yo pueda tomar de Dios. Pero las reglas, no, ni me las nombres. Hay muchas personas que tienen un gusto por el pecado, no tienen un gusto por lo espiritual. Se llaman cristianos, pero no tienen un gusto por lo espiritual. Lo van y lo buscan el domingo, pero ya a los días siguientes ya se perdió ese gusto. Se ocupan en otras cosas, pierden la radio, una música mundana. Yo no estoy en contra de la música mundana, pero déjame decirte que el día que yo cambié mi música, ese día crecí más en lo espiritual. A veces nos decimos, no, que son muy religiosos, que son muy legalistas. No es que sea legalista. Yo lo he experimentado en mi vida. A veces queremos criticar a los legalistas y a los religiosos, pero a veces ellos como que tienen la razón. Buscar a Dios y entregarse por completo a Dios es algo que te llena, que te llena demasiado. Entonces, presta atención. No es religión, no es legalismo. Es que la música cristiana te ayuda a conectarte con el Señor, tu espíritu, a elevar tu espíritu con el Señor. Y la música mundana ya no es como antes. Es puro sexo, poner a la mujer como una puta, y eso te lo describen totalmente. Ya no es un romance, un amor respetuoso. Ya no es como antes la música. Ya no es como antes. Y nosotros no debemos apoyar ese estilo de cosas. ¿Me entiendes? Entonces hoy toma un momento y ve perdón con la humildad. La humildad de recibir la experiencia del otro. La humildad de recibir las reglas del Señor. La humildad de recibir los deseos del Señor que tiene para nosotros. Y no son solamente deseos de prosperarte, bendecirte. También son deseos de cambiarte y dar testimonio. Eso desea el Señor. Que nosotros estemos creciendo, que nos estemos conectando más a Él. Yo le voy a dar un testimonio. Cuando cambié mi música mundana por la cristiana, estaba en el carro y siempre escucho música cristiana y de repente estaba una de Cristin Di Clario y sentí la presencia del Señor como tú no tienes una idea. Tuve que parar el carro porque la presencia, yo llorando, no puedo ver, no puedo manejar. La presencia era muy fuerte. Tú no sabes cuándo Dios te va a dar un toque, pero tú necesitas estar en lo espiritual para recibir ese toque. Si tú estás en una música que habla puro de sexo, tú no vas a sentir el toque del Señor. Déjame decirte eso. Y si tú me ves como legalista y religiosa, está bien. Tus razonamientos no te van a dejar crecer en lo espiritual. A veces nuestro razonamiento le decimos al Señor, no, esto es así, y Dios no hay cabida para el Señor, ni para los pensamientos del Señor, ni para el estilo de vida del Señor. Te digo lo que me sucedió a mí. Me sucedió y cada vez que me monto en el carro, pongo esa música y siento una presencia espectacular. Vivo feliz con ese toque espiritual, que no todo el tiempo se siente, pero cuando tú estás buscando del Señor, tú lo vas a sentir. En conclusión, tienes adormecido
tu gusto espiritualmente? ¿Estás anestesiado el gusto espiritualmente? Hazte esta reflexión. ¿Tienes gusto por la palabra, gusto por la oración y gusto por vivirla? Hazte esta reflexión. ¿Y por qué no? Hazte esta oración. Pídeselo al Señor. Que vuelva ese gusto en ti. Que vuelva ese deseo en ti. Que vuelva ese primer amor en ti. A veces con los afanes de la vida, con los problemas y aún con el pecado, se nos adormece ese gusto por lo espiritual. Hoy tenemos que venir en oración. Ven en oración al Señor en su presencia y dile: vuélveme el gusto, el buen gusto, porque este es el buen gusto. Las personas que les gusta lo espiritual tienen un buen gusto. Vuélveme el gusto por la palabra. Vuélveme el gusto por orar todos los días y estar en tu presencia. Y vuélveme el gusto por vivirla, por querer agradarte, por sacarte una sonrisa, por tenerte orgulloso de mí. Pídeselo a Dios y verás que eso es una oración contestada, porque ese es el deseo de Dios, que tú estés en su presencia. Que nada en este mundo te impida estar en la presencia del Señor. Que nada en este mundo te aleje de estar en la presencia del Señor. Que estás muy cansado, pídele a Dios fuerza. Que estás muy ocupado, pídele a Dios que organice tu tiempo. Si lo has olvidado, si se te ha olvidado y no tienes un hábito, pídele a Dios disciplina, hábito, y que te lo recuerde todo el tiempo. Pero tú tienes que ser una tierra fértil, que cuando el Señor ponga el deseo, tú vas y lo haces. Tú vas y lees la palabra, tú vas y oras. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sientes eso en tu corazón y tú niegas: no, ahorita estoy ocupado, no, ahorita no puedo, no, ahorita tengo que hacer esto, no, voy a salir con mis amigos. Entonces tú no eres una tierra fértil. Trata de que cuando Dios ponga el deseo, porque el Padre es el que nos busca a nosotros, seamos sinceros, Él es el que nos busca a nosotros. Entonces, cuando Él nos busque, abramos la puerta de nuestro corazón y sigámosles. Para más devocionales, sígueme en mi Instagram, que estoy publicando devocionales de 1 minuto todos los días, así que no te lo pierdas. Si te gustó, dale me gusta. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu precioso y valioso tiempo. Esto dura solo 15 minutos, no es mucho. Así que compártalo si te gustó y gracias nuevamente. Chao.